ahí inicio. Muy bien. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, siendo las 16:01 del 14 de abril del 2001. Quien les habla, Carlos Peñafort, docente de la Cátedra de Producción Bovina de Carne, les da las bienvenidas, tanto a los graduados que están participando de este ciclo de conferencias, como a todos nuestros queridos estudiantes de agronomía y veterinaria de nuestra cátedra. En nombre de la facultad, en primer lugar, de agronomía y veterinaria, en particular del director de extensión, del ingeniero Alfredo Janián, y de la secretaria de posgrado, la doctora Erika Sticotti, en nombre de ellos les doy la cálida bienvenida a toda la gente que nos acompaña hoy. En particular, es para mí una tensión emocional lo que estoy viviendo en este momento a la hora de presentar a quien además de mi maestro, es un gran amigo. Hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre el rol de los toros y su impacto en la eficiencia reproductiva de los sistemas de cría. Y tengo el honor, como decía recién, de presentar al doctor Carlos Martín Acuña, para nosotros Chuni, de ahora en adelante. El doctor Acuña es egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1973. Se radicó en Azul, provincia de Buenos Aires, desde ahí hasta la fecha. Vive ahí y toda su actividad la ha centralizado a partir de ahí. Se ha dedicado toda la vida, gran parte de su vida, a la actividad privada y dentro de eso a los aspectos reproductivos de los rodeos de cría en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Fue jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Producción Bovina, una cátedra colega de la Facultad de Agronomía de Azul. También fue tutor de residencia de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro, de Tandil. El doctor Acuña, con su inquietud, como siempre, y movilizado por eso, en 1987 realizó un viaje a Australia para trabajar junto al creador de la prueba de capacidad de servicio, el doctor Mike Blocky. He de destacar que esta persona no conocía el inglés y fue a capacitarse con él. También ha viajado a Nebraska, ha estado en el Clay Center, en la Universidad de Nebraska, en el 94, y desde el 85 desarrolla la prueba de capacidad de servicio en distintos establecimientos, habiendo evaluado unos 35.000 toritos vírgenes y unos 15.000 toros adultos. Así que algún servicio ha visto y algún comportamiento también social y sexual. Después dedicó con su generosidad incalculable a formar a colegas graduados desde el año 1991 en su casa en Azul. Daba un curso para profesionales, profesionales en general de la ciencia agropecuaria, que lo ha dictado ininterrumpidamente vinculado al examen de fertilidad de los toros hasta el 2020, habiendo participado habiendo pasado por este curso unos 600 técnicos de Argentina y de países vecinos. Decía que es un honor para mí tenerlo acá y disfrutarlo un poquito más. Haciendo una referencia a su vida personal, Chuni está casado desde hace unos cuantos años, ha tenido 6 hijos, hermosos hijos, creo que algún colega de él tiene hijo también, y tiene 22 nietos. Así que ha hecho honor a lo que aprendió de la capacidad de servicio seguramente. Así que, bueno, sin más y deseosos de participar de este momento, Chuni querido, te están escuchando 152 personas entre graduados y estudiantes. Así que este es tu lugar, tu casa, y acá estoy para asistirte con lo que me digas, Chuni. Vale que me pidas lo que necesites. Así que adelante, no te vamos a interrumpir. Miren, una cosa logística. Las preguntas las vamos a receptar en el chat o bien a mi teléfono particular. Muchos graduados me escriben a mí. Y al final nosotros, salvo que sea una pregunta muy relevante, lo vamos a cortar a Chuni. Pero si no, en esta primera hora lo vamos a dejar avanzar y vamos a, junto con la ingeniera Victoria Nomale y
Mariela Bruno, vamos a hacer una síntesis, Chuni, y te voy a ir preguntando después en un espacio especialmente para esto. Bueno, así que, doctora Acuña, este es su momento. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y antes que la presentación, la invitación a poder estar acá, que para mí también es muy relevante, porque yo estuve dando una charla en el aula magna de la facultad en el año 89, hace 32 años. O sea que posiblemente ya todos los alumnos se deben haber recibido ya, si no serían bastante crónicos. Y realmente fue una experiencia inolvidable para mí esa charla. Y después, bueno, a lo largo de la vida nos hemos seguido manteniendo nuestra relación de amistad y ahora hace un par de años vino tu hijo a hacer el curso, así que ya son muchos los veterinarios que estoy por la segunda generación, ¿no? Y eso es lo que me da más alegría, poder seguir transmitiendo lo que uno ha hecho, ¿no? Que simplemente trabajar en la manga, porque como dijiste por ahí, mi título es de veterinario de la UBA y a seca, ¿viste? Entonces, cuando me dicen doctor, le digo, decime Chuni, porque primero que no soy doctor y segundo que es una forma de romper un poquito, porque muchos me llaman, así por WhatsApp, doctora Acuña, digo, no me digas doctora Acuña que no te contesto más. Entonces empiezan a decir Chuni, hasta que uno una vez me dijo, no, pero usted me pide algo, a mi padre lo trato de usted, ¿cómo lo voy a tratar de vos? Ah, bueno, listo, entonces seguí tratándome de usted. Bueno, entonces hemos preparado esta charla, me pidió Carlos, y empiezo citando a mi profesor, a mi maestro Mike Blocky, que por suerte ahora con los años, hace muy poco, ahora un año o dos, volví a tener contacto con él a través del Facebook, ¿no? Y que ahora el Facebook es una maravilla, pues te traduce, ¿viste? Porque vos dijiste, eso fue lo más increíble de mi viaje, de 45 días, y que también lo pude hacer gracias a mi gran amigo Alfredo Pellanis, que no solo es veterinario, sino que habla inglés perfecto, ¿no? Entonces, gracias a él pude estar trabajando con Blocky y sobre todo Blocky era incansable en ese momento. Entonces trabajábamos de sol a sol en Australia, llegábamos en gira a un hotel, una ducha, una comidita rápida, hasta la 1 de la mañana nos tenía dando clase, ¿no? Y bueno, ya llegaba un momento que Alfredo me hablaba a mí en inglés y a Blocky en español, del boleo que tenía, porque realmente fue titánico esos 45 días, pero que a mí profesionalmente me cambió la vida, porque aparte, y culturalmente también, ¿no? Porque en el año 87 Argentina, calculá, yo llegué a un país que había internet en el campo, había email, era todo una cosa de locos, ¿no? Que íbamos por el desierto de Australia, parabas en una estación de servicio y tenías todas las medidas posibles de tornillos, tuercas y bulones, y yo decía, no, esto no puede ser. En la Argentina vas a una ferretería de primera y a veces no conseguís. Y bueno, yo volví muy impresionado, ¿no? De Australia y te digo, me cambió la cabeza. Eso fue en el 87. Después, ya habíamos empezado a hacer la prueba en el año 85 acá en Argentina, pero por todo lo que habíamos leído, nos faltaba conocer al que la llevó al campo, ¿no? Que fue Mike Blocky. Después, en el año 91, bien dijiste, empecé con los cursos acá, y en el 92 hizo su último viaje a la Argentina Blocky, que ya había venido en el 89 y 90, y nos dio un curso para todos los que habían hecho el curso conmigo acá en Azul, que eran 4 que llevaba en ese momento, y algunos invitados especiales de gente que estaba trabajando mucho en reproducción. Ahí estoy viendo la foto, está Roberto García Boisú, Jorge Otrowski, Roberto Baigún, que todos, o la gran mayoría, habían sido profesores míos, ¿no? Entonces pasamos 3 días en el Hotel de Azul, también inolvidables con Mike Blocky, ¿no? En el mundo hay un trabajo, es este de Wilhelm, Franklin Wilhelm, del año 77, que lo citan en todas las publicaciones, cuando se habla de algún trabajo de toros, de vacas, es este trabajo de la fertilidad, ¿no? Que
te dice que en sistemas de producción de carne, la fertilidad es el factor más importante desde el punto de vista económico. Es 10 veces más importante que la calidad de la res y 5 veces más que la ganancia de peso. Pero a pesar de estos conocimientos, muchos ganaderos dan prioridad en la selección a la conformación y el tipo antes que a la performance reproductiva. Y a mí me causa mucha gracia algunas cosas que le voy a contar, ¿no? Que me pasa, ¿no? En muchas reuniones y demás, asociaciones de creadores y demás hierbas que hablan de la fertilidad y todo, pero cuando vos le proponés incorporar un ítem más que hace la fertilidad, que es la capacidad de servicio, ya no saben cómo hacer y que tampoco ya, no es que no me preocupe, es que no estoy como loco como hace 40 años, que llegábamos a discusiones pero, totales, ¿no? Ahora está bien, no les interesa, listo, sigan con otra cosa. También les propuse a muchas asociaciones, a pesar de no hacerlo habitualmente como rutina la evaluación seminal en la revisación de un toro para servicio natural en las condiciones de la Argentina, servicios múltiples, ¿entienden? Entonces, nunca en mi vida, en 48 años de veterinario, hice el examen seminal. Entonces, porque los investigadores del hemisferio norte te lo machaquen y te lo digan y que es fundamental si no está fuera del sistema, nunca transé con eso porque nunca le vi la importancia. Y después hemos hecho ensayos y los presentamos en un congreso mundial de Guiatría en el año 2000, donde demostramos que que puedan tener un problema seminal y que te depriman la fertilidad si es que vos no haces esa evaluación como rutina. Pero a su vez tenés que ganarte el super bingo, ¿no? Porque ese toro, que no sabés cuál es, lo tendrías que elegir solo y echarlo con 50 vacas. Porque donde a ese toro con un problema seminal lo echás con otros más, los otros lo compensan e incluso muchas patologías espermáticas son compensables cuando un toro de alta capacidad de servicio a la vaca la sirve 2, 3 o 4 veces, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pongo como introducción porque a muchas asociaciones les he dicho cómo es posible que los toros que entren a la exposición de Palermo, que es una más importante de la Argentina y de Sudamérica, no vayan con una evaluación seminal. Lo digo yo que nunca la hice, pero que considero que ese toro tiene que ir a un centro y a la semana te tienen que llamar que ya tenés 1000 pajuelas congeladas. Y amigos míos que trabajan toda su vida en centro, te hablan de un promedio de 6 meses que el toro está en un centro hasta que empieza a congelar. Hay toros que congelan enseguida, pero hay toros que están un año. Entonces el promedio es 6 meses. Entonces cuando hablo esto con las asociaciones de creadores, claro, sí, no, tendríamos que empezar este año con Signo, pero hace 22 años que lo empecé a charlar con una asociación en especial, ¿no? Y bueno, y todo dale que va, ¿no? Va el comprador, compra el toro, va al centro, después la cabaña le tendrá que reconocer, es un problema de buena fe entre el comprador y el vendedor. Pero esto es como introducción, porque después van a ver que cuando yo hablo de la realización de toros, ni voy a nombrar el examen seminal, porque no lo hago. Estas dos verdades son de perogrullo, pero siempre considero que es fundamental ir a la base, ir a lo simple, a lo natural, a lo sencillo, para después complicarnos la vida, tenemos tiempo. Pero por ahí uno ve, pasó hace muchos años, cuando aparecieron los temas de las enfermedades virales, hoy en día neospora, leptospira, VIR, BBD. Entonces, pero oíme, hay problemas, vamos a analizar primero brucelosis. No, pero ¿te das cuenta? Y muchas veces el problema era la brucelosis y ya se iban de cabeza a las otras enfermedades. Vayamos a lo básico y a lo simple. Una vaca falla, perdemos un ternero. Y si falla el toro, obviamente, de acuerdo al porcentaje que los usas, perdés 25, 30, 40 o 50, dependiendo del porcentaje que lo uses, ¿no? Entonces, qué importante es que, ya que son pocos, tenerlos bien revisados, aptos físicamente, sanitariamente controlados, que tengan un buen comportamiento sexual en el rodeo, ¿no? Eso es clave. Si bien a la hora de determinar la preñez, lo vamos a ver ahora, la vaca va a ser la que va a decir si se preña o no, porque es la que entra en celo. El toro siempre está, siempre listo, como los Boy Scouts, ¿no?
Entonces, por eso siempre decimos, y esto no lo inventé yo, porque acá nadie inventó nada, ¿eh? Todo está inventado ya en este mundo. Entonces, el toro debe ser un atleta sexual, lo decía Mike Blocky, también me lo dijo Peter Chenoweth, los dos australianos con los cuales conocí y estuve en Australia, y para eso no subestimemos la función del toro en el rodeo. Estoy cansado y hace poco escribí un artículo, y para los estudiantes sobre todo, creo que ahí al principio estaba en mi página, chunibet.com.ar, ¿no? Ahí pueden tener, no le digo cientos, pero 40 o 50, y videos y entrevistas y reportajes y charlas. Bueno, entonces ahí pueden ir a buscar un poco. Hace un año, creo el año pasado, de la pandemia, creo que escribí cómo destruir o desterrar los mitos en la cría vacuna, ¿no? De todas las cosas que a uno le preguntan y demás, y que hay muchas cosas que están instaladas, ¿no? En la gente, en el creador sobre todo, que es una persona muy conservadora en general, y siempre subestiman la función del toro, ¿no? Y siempre al toro o se le va a acabar el semen, o se va a cansar, se va a agotar, y es todo lo contrario. Teniendo un rodeo bien alimentado, donde podemos saber que la vaca está ciclando, y los toros obviamente, y el rodeo sanitariamente controlado, los toros aptos, es ilimitada la capacidad de preñar que tiene un toro, ¿eh? Porque yo he hecho ensayos a menos del 1%, y bueno, no es que después uno recomienda eso, pero por eso cuando uno recomienda el 2, está tan tranquilo y tan seguro, porque si al 1 han andado bien, al doble tienen que andar muy bien. Entonces, ¿y te parece el 3%? Yo el 3%, desde que me recibí hace 48 años, usaba el 3%, gracias a que Jorge Otrowski, mi profesor de obstetricia, me dijo que había que hacer eso. Cuando yo no tenía ni idea que era no tenía ni idea de nada, pero menos de la capacidad de servicio, que la conocí como 12 años después, ¿no? Entonces, toda mi vida, sin hacer la prueba, los primeros 13 años, digo, del 73 al 85, usaba el 3%. Y hoy en día hay gente, lo conozco, no perdidos en el Chaco profundo, no, en provincia de Buenos Aires, usan el 4 o 5, y si usan el 4, vos vas a la planilla de stock, tenés 1000 vacas y tenés 50 toros. Entonces es el 5% que la persona esa invirtió en toros. Pero si después deja terneros sin castrar y son toros, bueno, va por otro canal, ¿no? Entonces, no subestimemos la función del toro en el rodeo, y no pensemos que le debemos dar una manito, como mucha gente consulta. No, yo le encierro las vaquillonas a la noche, porque yo se las encierro en el corral, entonces el toro las tiene ahí a mano. Pobre toro, ¿no? Pensar que la naturaleza hace millones de años, y uno pretende darle una mano al toro para que detecte a la vaca en celo, sin tener en cuenta que el grupo sexualmente activo, el GSA, es ese grupo de hembras que están en celo, en estro, que tiene una actitud pasiva que se deja montar, y la que está en proestro, esa fase previa de 1 a 3 días previo al celo, es la activa, la que monta, y entre ellas, esas montas homosexuales, es lo que estimula al toro, y cuando el toro entra a un potrero, por el sentido de la vista detecta este grupo sexualmente activo, se dirige hacia él, y el 90-95% del tiempo que el toro está en el rodeo, está dentro de un grupo sexualmente activo o en un radio que no supera los 30-50 metros. O sea que en definitiva son las hembras las que incitan al toro para que vaya a servirlas, cuando está ciclando el rodeo y hay una buena tasa de celo diario. Cuando el rodeo está muy mal nutricionalmente y hay un anestro profundo, sin estrocelo, sin celo, entonces cuando están en esa condición, no se juntan, entonces el toro, a través del olfato, detecta, va olfateando vaca por vaca, o tomando una muestra de orina con la lengua, es el clásico, el flemen, que es el reflejo que con la lengua aprieta, ¿no es cierto?, ese flujo vaginal u orina contra el paladar duro, y por 2 orificios que tiene, conecta con el órgano bóveno-nasal y detecta las feromonas, que son las hormonas presentes en el seno. Pero si no, el olfato prácticamente no lo usa,
cuando uno en la facultad siempre había estudiado que era el sentido más importante. Después se demostró que era la vista. Por eso, ya les digo, el grupo sexualmente activo hay 15, 20, y hay rodeos grandes, hay varios. Y hay 2, 3 toros por rodeo. Y uno entra y mira así y ya se da cuenta que hay buena actividad. Porque hay 2 vacas con 20 terneros, que hacen lo que es la nursery, y las otras dedicadas a la actividad sexual son las que están en estro y en proestro. Y esas montas homosexuales estimulan al toro, el toro va, tiene una actividad de cortejo, tiene una actividad de cortejo que es importante porque esa actividad de cortejo tiene 2 fundamentos fisiológicos, ¿no? La hembra cada vez se queda más quieta, cuando el toro le apoya la papada en el tren posterior. Y se queda más quieta y el toro, por un mecanismo fisiológico, va concentrando su semen para que el servicio sea más efectivo. Entonces, la actividad de cortejo es normal, es natural, se va realizando, va a la vaca, hace más receptiva, cada vez se queda más quieta y el toro va concentrando el semen. Por eso que en los centros de inseminación, cuando llevan a un toro a sacarle el semen con vagina artificial, el torero lo lleva de bozal y no lo lleva al pony y lo hace montar, ¿no? 2 o 3 hace que montas en falso para que el toro asocie lo que pasa en el campo, en el potrero, y vaya concentrando su semen para que el eyaculado sea más eficaz. Y, como siempre lo digo, y no me voy a cansar de decirlo, y es otra perogrullada, pero que lamentablemente para mí es el problema más grave que tenemos en la Argentina de bajos índices de preñez, ¿no? Que es la nutrición, la alimentación, y por eso se dice que la reproducción es una función de lujo, porque la vaca para entrar en celo necesita gastar energía, y esa energía la incorpora a través de la alimentación. Y la vaca siempre va a alimentar a su ternero a expensas de la reproducción. Por eso, y es otra frase que esa sí está acuñada como mi apellido por mí, la vaca primero es madre y después es amante. Entonces, una vez la dije en una charla hace muchos años y al año me encontré con, usted sabe que todavía, claro, de esa frase nadie se olvida. A lo mejor de otra parte te olvidas, pero de una frase así, un ejemplo tan gráfico como ese, te queda para siempre, ¿no? Entonces, o la carencia de vitamina O, que es muy común en la Argentina, y me refiero a la vitamina O, no la busquen en Google, es la olla, ¿no? Entonces, siempre decimos ahí en las mangas cuando la preñé, sí, faltó la vitamina O, ¿viste? Entonces, que a veces alguno que no sabe se queda ahí, colgado del pincel, a ver qué será esto, ¿no? Pero ya está bastante de moda y pasa, y lamentablemente pasa seguido, ¿no? Entonces, acá tenemos esta foto del grupo sexualmente activo, cuando ven ese toro que ya tiene una erección, que va atrás de una vaca y le está cortejando, posiblemente, no sé si por allá hay otro toro, no tengo el puntero, yo no sé si yo pongo el mouse mío. Sí, Sí. ahí, Chuni, ahí abajo cuando moviste, ¿Lo ven apareció ustedes? un punterito. No. Cuando moviste, miré en tu pantalla, en el ángulo inferior izquierdo aparece un lapicito. ¿Serías tan amable de tocarle? Ahí, toca ese tic. Y ahí Sí, pone, marca, apretá de vuelta que se abra una ventanita. Ahí pone marca. No, pone flecha. Flechas, esa, o pluma, cualquiera de las dos, la flecha, cualquiera de las dos, sí. La flecha del indio. Ahí está, ahí lo vemos. Ahí la ves vos también. Ahora lo que es el mismo mouse, pero que ahora ustedes lo ven y antes no. Claro. Ahí ven. Pero sí, poné pluma, Chuni. ¿Pluma? Sí, pluma se va a ver de color, pero bueno. Es para que se vea más detallado. No, se sigue viendo blanco. No, ahí apareció el puntito rojo, ¿lo ves? Yo lo veo mucho menos, no sé. Bueno, pero lo vemos. Dale nomás. Ahí está el pene, ven que está en erección y el toro ese está siguiendo esta vaca que posiblemente le está cortejando. Y acá se ve un solo ternero, o 2 estoy viendo acá, pero todas estas vacas con cría, los terneros los han dejado por otro lado. Entonces, dentro del examen de fertilidad, que son estos 3 grandes capítulos, y que cada uno da, bueno, este es el título del curso que dura
que duraba una semana en sus comienzos y ahora dura 2 días y medio, lunes, martes y miércoles al mediodía. Y que son 3 temas fundamentales. Y que hoy nos vamos a remitir al tercero. Pero, como ven, es el tercero en el orden que se debe realizar. Porque la única limitante que tiene la prueba de capacidad de servicio para realizar en un campo es el tema sanitario. Si uno no tiene la certeza absoluta, y en biología es difícil hablar de absoluto, pero acá hay que ir a lo más absoluto posible. Si uno tiene una posibilidad de que ese campo, que empecé hace poco, que no sé, los vecinos, el alambre, entonces más vale, revisen los toros, raspen los toros y no intenten hacer la prueba de capacidad de servicio, porque puede ser peor hacerla que no hacerla. Porque hay que tener la seguridad de que ese campo es libre de venerias, mínimo 2 años de rapaje negativos y con buena preñez, ¿no? Y no solo sean negativos los toros, porque si son negativos, la vaca está bien de estado, come bien, estás en el 80, 80 y pico, te queda alguna duda que algo pasa. Entonces, más vale abstenerse. Entonces, la parte física, obviamente que muchas cosas uno los ve previo a llevar el toro al cepo y a la manga, al hacerlos caminar, todo lo que es pezuñas, garrones, todas esas cosas, groseramente, muchos toros se descartan sin llegar al cepo, ¿no? Entonces siempre, como decía un profesor mío, la primera sin tocar, ¿no? Entonces hacerlos caminar y evaluarlos antes de llevarlo a la manga. Y en la medida que le ves problemas, los vas apartando, son los primeros que pasan, confirmás lo que veías ahí, y ya esos toros se rechazan, y bueno, y depende de cada campo, porque hay campos que es la primera vez que voy, pues raspo todos para tener mayor cantidad de población, pero si es un campo que voy hace 40 años y nunca ha habido venerias, entonces ese toro no le hago gastar más plata, listo, se corta la cola, la oreja, lo que sea, y ya lo elimino. Pero por eso, no es que uno cambia de parecer, siempre hay que ser flexible, porque hay campos que es el primer día que voy, me interesa raspar los 50 toros, no los 30 aptos. Los 20 rechazos también los raspo para estar más seguro. Bueno, entonces la parte física es todo lo que es circunferencia escrotal, tono testicular, aplomos, garrones, repuso, bueno, todo eso. Entonces, como acá el tema me pidieron era el rol de los toros en servicio y demás, entonces esos temas no los voy a tratar. Pero les digo lo importante que son, que si tuviera que elegir, yo siempre le hago esto, cuando daba clase me acuerdo a los alumnos, ¿cuál sería el único de estos 3 temas que no lo podés negociar? Así no tengas presupuesto y digas, quiero hacer uno de los 3 exámenes, Chuni, ¿cuál me recomendás? El examen sanitario. ¿Por qué? Porque estás englobando a la población. Mientras que en el examen físico, capacidad de servicio, estás englobando a un individuo. ¿Entendés? En cambio, el problema de venerias no solamente es ese toro o esos 5, sino cómo termina el rodeo, las vacas y demás. Entonces, eso es bueno porque si el recorredor tiene muy buen oído, desde su casa, si escucha repiquetear esas campanas, va a estar tranquilo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos la capacidad de servicio, no? Es muy simple. Siempre me lo preguntaba yo. No siempre, pero a partir del año, yo empecé en el 73, ya en el 78 me empecé a cuestionar algunas cosas sobre esto y decía, por ahí ves una torada normal de esto, pareció un toro impresionantemente gordo, pero qué bárbaro este toro. Digo, pero es increíble. Está Nunca trabajó. Bueno, che, no me soplen ahí. ¿Quién te está soplando? No sé, una voz ronca escuché ahí. Le digo, pero ese toro siempre, doctor, está cortado, siempre en un rincón, siempre está en la bebida, no se mueve. Pero están seguros. Sí, yo, bueno, entonces muchos años de mi vida he eliminado toros porque si la persona que está ahí todo el año, y los 3 meses, los 90 días, está recorriendo, y vos le decís, no importa, es un torazo, mira que está. Entonces, chao. Para eso uno pregunta, ¿no? Cuando uno pregunta algo y pide una opinión, es para tenerla en cuenta. Si no, por lo menos, digo, hay muchas cosas que
no tienen que comulgar con lo que yo digo, ¿eh? Yo pienso así y digo lo que hago. Cada uno toma lo que le sirve y deja lo que no le sirve, ¿entienden? A lo mejor van a parecer que estoy acá dictaminando. Yo no dictamino, yo digo lo que hago yo. Entonces, yo si le pregunto a un encargado algo, a un recorredor, es para tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, y yo decía, pero acá tiene que pasar algo. Y bueno, y ya en el 79, 80, lo escuché a Jorge Otrowski una charla, pero era una charla teórica, porque él lo nombraba Blocky, Mike M-A-B-D Blocky. Yo en un momento decía, será una mujer de Blocky, claro, ni sabía si era hombre o mujer. Calculen que para saber eso había que ir a una biblioteca, lo mandamos a Marcelo Canosa, que se pasaba el día leyendo y buscando artículos, fotocopiando, traduciendo, todo. No es como hoy, ¿no? Hoy el estudiante, perdón, ¿no? Se lo voy a decir después cuando estemos juntos, pero no tienen excusa para no estudiar, ¿eh? Porque uno tenía el apunte, el teórico, la fotocopia, y bueno, hoy en día está todo abierto, así, toda la información, vos preguntás cualquier cosa y tenés la respuesta, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué hacemos la prueba? Porque es un examen incompleto de los toros. Nos falta algo por hacer, que es toda la parte del comportamiento sexual. Y te sirve para rechazar, ¿no es cierto? ¿Para qué lo haces? Para rechazar los que no sirven y para separar el resto en categorías alta, muy alta, media, que hoy en día está todo un poquito cambiado por el tema del acortamiento de la prueba, ¿no? Que eso lo vamos a ver después. Que esto es lo que más cambió en estos 40 años, ¿no? ¿Y con qué lo hacemos? Es una tecnología intermedia, como dice Blocky, con nuestras mentes y los bretes de caño que uno los manda a hacer con un herrero. Por lo menos acá en Azul lo hace un herrero y mucha gente, sobre todo del norte, han venido a comprar acá. Después, una vez que lo tenés, lo podés copiar en otro lado, pero el tema es no errarle en el caño, ¿no? Porque el brete pesa 65 kilos. No lo puede manejar una persona. Conozco un veterinario que, no, yo me lo voy a hacer más liviano, es una locura. Los hizo de 30 y a la semana me llamó que cada brete era como un rulo que le había quedado, ¿no? Porque la vaca por ahí le pega. Entonces no podés tener un cañito de cualquiera. Este es un caño reforzado de gas muy fuerte. Bueno, rápidamente, en el 73 me recibí en la UBA. En el 75, Mike Blocky obtiene su PhD en la Universidad de Melbourne con su tesis de comportamiento social y sexual de los toros. Es una tesis de 143 páginas, que es como una Biblia, ¿no? Para el que le apasiona esto, ¿no? Para otro podrá ser una cosa más. Pero yo pregunté cómo había sido esto, ¿no? Y bueno, y el padrino de tesis de Blocky era David Galloway, un famosísimo veterinario australiano que vino acá en el año 88, 89 a Carlos Paz. Yo lo conocí, estuve con él. Y él le dijo, no, vas a tener que encarar. Le sugirió que encarara todo un tema hormonal. Y Blocky, que es un tipo eminentemente práctico y a su vez con una gran base teórica, porque es máster y PhD, ¿no? Tiene dos posgrados. Y justo Galloway se fue, tuvo un año sabático, se fue, y en ese año Blocky le hizo todo esto. Cuando volvió, ¡tac!, se lo presentó y bueno, y no pudo dejar de aprobársela, porque era todo el trabajo del año que él al final cambió, hizo el comportamiento social y sexual de los toros. Este trabajo se le mandó a 5 referentes internacionales del mundo en reproducción, que la leen y la aprueban o no. Él no puede presentarse a defenderla. No, que usted no entendió que yo quise poner esto, no, pero lo que pasa que no. Se aprobó por unanimidad los 5. Así me la contaron a mí cuando yo estuve allá y pregunté cómo se había obtenido eso, ¿no? A los 10 años de que Blocky obtiene su PhD, empezamos con la capacidad de servicio en Argentina, gracias a que lo escuché en las jornadas del CIAP de Venado Tuerto, a Dante Gaimonat, un veterinario uruguayo, que en Tacuarembó, que es como una estación experimental del INTA de acá, había evaluado, como él le llamaba, la capacidad copulatoria. Que yo después le cambiamos el nombre porque Serving Capacity es la traducción literal de lo que hizo Blocky, ¿no?
Entonces le pusimos capacidad de servicio. Pero Gaimonat fue el que me terminó de entusiasmar, porque yo dije, si lo están haciendo acá en Uruguay, porque siempre lo de Australia uno lo veía lejano, aparte el tema para mí del idioma y todo, no me entraba el tema. Pero cuando lo escuché ahí en Venado Tuerto, fue como un mazazo que me dieron en la cabeza, y éramos 300 que había escuchando. Yo lo tenía al lado de Alfredo Pellán. Alfredo, estamos en junio, el mes que viene estamos en San José, que eran los campos de la familia, haciendo la... no, Chuli, me vas a volver loco, claro. Cuando yo le dije eso, bueno, probamos 200 toros y ahí empezamos, ¿no? Prueba y error, ¿no? Porque una cosa es lo que uno lee y otra cosa es cuando lo llevas a la práctica, ¿no? Ahí es muy diferente. En el 86 hicimos el primer remate en la Argentina con la prueba de capacidad de servicio en los toros evaluada, en Tapalqué, en la cabaña La Leontina, de Paul Hereford, de Pancho Bouvet, un gran tipo que ya no está con nosotros, y que la mano derecha de él era Francisco Ortiz, que también hace 2 o 3 años se nos fue, y que fue la persona que yo en mi vida conocí que más sabía de toros, ¿no? Y de toros y de vacas. Era un autodidacta porque no era profesional, pero era un placer estar un día en el campo con él, ¿no? Porque realmente tenía un sexto sentido y te seleccionaba de un rodeo, yo lo decía, en Buratovich, de 6.000 vacas pampas. Él le hacía un trabajo de pincha, pasaban tuvo varios días, ¿no? Tac, y se armó un plantel de 200 vacas. Y cuando vino el dueño y le presentaron las 200 vacas de plantel, no, pero estas vacas, están jodiendo, estas las compraron. Claro, no podía creer que eran sus vacas. Claro, en 6.000, por ahí venía una vaca buena, pero cuando juntó todas, y las juntó Francisco, que eran clonadas una con otra, quedó un plantel espectacular. Ese trabajo yo nunca lo voy a hacer en mi vida, ni sé si habrá algo capaz de poder hacerlo. Bueno, en el 87 viajé a Australia a trabajar con Blocky. En el 91, ya en el 80, cuando volví de Australia, me invitaban los círculos de veterinario, una charla teórica a la mañana, un asado, una prueba a la tarde, pero eran charlas de 1 hora, 2 horas, ¿no? Y pasaban los años y yo me daba cuenta que tenía mucho más para compartir, ¿no? Y bueno, me largué en el primer curso, que era de lunes a viernes. Era muy largo, pero se creaba un grupo humano de amigos impresionante. 5 días juntos, y en esa época, 40 años, 40 y pico, fútbol 5, pádel, hacíamos, a partir de las 6 de la tarde se cortaba, bueno, y duró 6 cursos. Y después varios me pidieron de acortarlo porque era dejar mucho tiempo todo, ¿no? Trabajo, familia. Entonces se comprimió un horario mucho más largo, de 8 de la mañana a 9 de la noche, pero lunes, martes y miércoles al mediodía, con una mañana en La Manga con los toros y una tarde en el Laboratorio Sur con toda la parte de sanidad, ¿no? Y bueno, y tengo la suerte de que tuve la suerte en el 2020, terminó el curso el 5 de marzo y venían de Paraguay, Brasil, Uruguay, y a los 5 días se cerró todo, ¿no? Así que salvé justo el curso número 40 y después dije, nada, en el 2021 ya va a estar todo acomodado. ¿Para qué? Pasó el 2021 y no lo pude hacer, y ahora ya no digo que en el 2022 lo voy a hacer seguro. Si Dios quiere y se va todo, lo haremos. Pero bueno, eso no depende de mí. Entonces pudimos evaluar una parte importante del examen de fertilidad, ¿no? Y hasta ese momento era el examen físico y sanitario, nada más. Entonces, es muy importante disminuir el porcentaje de toros, es importante. Y sobre todo, de dónde arrancás. Porque el que usa el 3% a rajatabla, pasar al 2, pero en el fondo yo le voy a recomendar que tenga el 2,5 como existencia total, no le va a cambiar la rentabilidad del campo, para nada. Sí, para uno que usa el 6%, bajar al 3 o al 2 ya es mucha plata, ¿no? Pero lo importante es que uno va a concentrar los servicios al principio de la temporada. ¿Por qué? Porque los toros de alta y muy alta tienen la particularidad, a diferencia de los de media, que a una vaca en celo
la sirven 2, 3 o más veces. Y esa mayor cantidad de servicios que recibe la vaca en ese celo le da más chance de concebir. Y de un 60% de chance de concebir con un servicio pasa a 72 con 2, 75 con 3 y 80 o más con 4. Entonces, eso había un trabajo viejísimo de Joandet e Ivankov en inseminación artificial que se había hecho, que a las vacas las inseminaban cada 4 horas con el mismo semen, porque el semen heterólogo dicen que aumentaba la preñez, entonces el mismo semen lo inseminaban, a las 4 horas inseminaban, y a medida que lo inseminaban más veces, era mejor la preñez. Y Blocky lo hizo con toro a corral, ¿no? Con servicio a mano, toro a corral, y demostró lo mismo. Entonces, les puedo decir que es más sencillo hacer la prueba de capacidad de servicio en toros adultos que en vírgenes, porque ya el toro adulto, si bien tiene que estar estimulado sexualmente, ya ha estado en servicio, ya tiene experiencia, y una vez que monta un toro adulto, si no tiene problemas, generalmente baja de la vaca con el servicio concretado. Cosa que los vírgenes no es así. Necesitan un poco de aprendizaje y demás, ¿no? Pero por eso, les digo que es más sencillo el adulto que en los vírgenes. Y por eso les recomiendo a los veterinarios que empiezan, que siempre es bueno empezar a probar una torada adulta que debutar con una cabaña. Muchos mitos en la cría que debemos derribar, tal cual. El criador no debe seguir pensando en un toro cada 20 vacas, unos 25, 5 o 4%. Tiene que empezar a pensar en uno cada 40, 2,5%, o uno cada 50, 2%. No perder de vista la genética, porque la capacidad de servicio, otra de las cosas que tiene, que no tiene correlación con absolutamente nada del toro. Nada, ¿eh? Y una vez, no es que me peleé con lo de cría, pero discutí mucho porque hace muchos años, yo recién volví a Australia, 88, 89, en una revista, no sé, sacó un artículo y una foto, pero de media página, que era mayor circunferencia crotal, un testículo de libro, una flecha, mayor capacidad de servicio. Claro, y vos ves, como dicen los chinos, una imagen vale más que 1000 palabras. Esa imagen se le quedó a todos. Yo después rectifiqué, pero la rectificada siempre sale 4 renglones, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿por qué? Porque la capacidad de servicio es genética y responde a un centro sexual que el toro tiene en el cerebro y que este centro sexual actúa de acuerdo a un nivel umbral o basal de testosterona. Y no por más que uno pues tiene testosterona y pasa a ser alta. Y un toro con 42 centímetros debe estar inundado de testosterona y sin embargo puede ser de baja. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el 90-95% de los toros son de alta y muy alta. No es que hay un 50 de alta y un 50 de baja. Entonces ahí sería más complicado. La gran mayoría, más del 90, les puedo asegurar que andan bien. Pero lo bueno es corroborar que anden bien y detectar, sobre todo en todos los adultos, que vamos a ver los problemas que uno detecta, ¿no? Entonces, no perder de vista la genética, porque si vas a usar menos toros, muchos cabañeros me dicen, Chuni, pero me estás escupiendo el negocio. No, no, al contrario. Yo le digo, usen menos toros y de mejor calidad. Entonces, si uno va a usar el 2% de toros, que vaya a un remate al primer corral y se compre los 2 mejores toros, porque en teoría, si vas a usar al 2% y el que te corre lo va a usar el 4%, normalmente vos podrías pagar el doble que él. Pero todo esto es entre comillas, ¿no? A veces no es la realidad de lo que pasa. Pero yo le digo, vos no te achiqués, vos vas a necesitar tanta plata para cubrir 100 vacas. Entonces, listo. En vez de comprar 4 toros de 150, te compras 2 de 300, por decir algo, ¿no? Así un número redondo. Entonces, no perder de vista, porque a lo mejor puede ser un toro de muy alta, genéticamente ser un desastre, ya fenotípicamente un desastre, chueco, poco profundo, poco cuarto. Ah, no, pero es de muy alta. ¿Y de qué te sirve? Al contrario, es un peligro, porque te va a dejar muchos terneros tan feos como él. Entonces, no porque ahora aparezca, se los digo siempre a los colegas, algo nuevo, hay que irse de cabeza a eso nuevo y olvidarse de todo lo que venían haciendo hasta el momento. Es todo lo que uno venía haciendo y esto es como un agregado que te da la certeza de que vos vas a poder trabajar al 2% sin ningún problema y que no vas a tener ningún toro en el rodeo
que no te va a dejar ningún ternero, porque un toro con una desviación en espiral bien manifiesta tiene una libido espectacular, pero te deja 0 ternero. Entonces, ¿qué negocio es tener un toro 3 meses ahí que vos estás convencido y que fenotípicamente es espectacular y que no te deje una cría? Es una cosa de loco, ¿no? Bueno, tener un rodeo libre de enfermedades venéreas, esto es clave, pero clave, reclave. Y la única limitante, les dije, seguir la trayectoria de los toros con una correcta identificación, y esto uno todavía es algo que no está, yo no lo veo hecho carne en muchos creadores, porque uno a veces le toca ir a algún campo, empieza y uno va y el toro, y la carpeta ahí en una planilla, tiene una caravana minúscula, o el mismo botón de cenaza, que por ahí se pierde, y perdiste todo, no tenés nada. ¿Entendés? Entonces, el toro, que una vaca, bueno, está bien, no importa, pero ya vacía está en el momento. Si querés seguir en la trayectoria, bueno, ya vendrá la identificación electrónica que mucha gente está empezando a usar, pero en el toro, que son pocos, tenés que saber de dónde viene el toro, cuándo lo compraste, de qué cabaña, cuánto me dura. Mirá, los de la cabaña A, un servicio 2, tac, lo rechazo. La cabaña B, mirá qué longevos que son. Bueno, todas esas cosas hay que ir teniendo en cuenta. Y para eso tenés que tener una correctísima identificación. Y lo mejor, después de muchos años de trabajo, es comprarse una peladora en Juárez, Faré o donde quieran. Yo no me dan comisión, sino yo tendría varias peladoras gratis, porque he hecho vender muchísimas. Pero es la mejor. Vas con la batería, 12 voltios, pelás el toro, una vez pelado, con el número bien caliente, lo tocás. No hace falta apretar, perforarle el cuero, plancharlo, no. Todo armoniosamente, pero bien pelado. Si no pelás, en invierno, toro peludo, poco de barro, tierra, cuando llega el número al cuero, no marca nada. Y el toro, es bueno que tenga un estado nutricional durante todo el año sin grandes variaciones, que esté normal, que no podemos sacar los toros el 31 de enero y mandarlos a un peladal y pensar en los toros en junio o julio, cuando los voy a revisar, que aparecen esqueletos en la manga. ¿Entiendes? Tampoco que esté gordo, pero que esté mantenido con una baja carga. Como me decía Francisco, él a los toros los vendía y los recriaba en pasturas de muy buena calidad, un toro por hectárea y por año. O sea, tenía 20 hectáreas, 20 toritos, y no les daba ración, los vendía así, y llegaban al rebate con 700 kilos. No, una cosa impresionante. Bueno, ¿cómo distribuimos las vacas? El ideal es distribuirlas el ideal sería en 4 líneas, ¿no? En 3, porque en una siempre está el tubo de la manga, en las otras 3. Pero hay mangas que no se da, y bueno, en esta no se dio, y tuvimos que ponerlas en una línea. Porque el ideal en un corral cuadrado, que pensemos que un lado es el tubo de la manga, te quedan 3 lados. Entonces pondrías vacas acá y vacas acá. Entonces el toro, estando acá en el medio, donde mira, tiene una U invertida, que es la U invertida es el tren posterior de la vaca y es lo que hace que el toro se estimule. Entonces es mucho más fácil. Esto es un cuadrito que hice, es el número 8, porque ya hace unos años, empecé en el 96 con la primera recopilación de toros, ¿no? Que hice del 73 al 96, todos los toros que había revisado. Junté, y bueno, junté todo manuscrito, se lo llevo a mi gran amigo Carlos Campero, y le digo, Carlos, ¿sirve para algo todo esto? Claro, eran 22.000 y pico de toros, estaba como loco Campero, pues. Para un investigador y demás, un N de 22.000 tiene mucho peso, ¿no? Entonces, sí, bueno, entonces yo te doy los datos, vos los redactás, porque estar en la procesión y en la misa es complicado. Silbar y cantar ni hablar. Entonces yo junto los datos, laburo en el campo, tomá, vos escribilo. Y se publicó en la revista Terios, porque Taurus no existía todavía, quedó publicado en Terios en el 96.
A los 10 años, en el 2006, volví a hacer otra recopilación, junté 45.000 toros, o sea, a estos 22.000 que tenía le agregué 23.000 más. Y ya ahí, claro, me dije, nada, ahora publicarlo vos solo, listo, pues yo lo único que cambié fueron los números, la redacción era la misma. Entonces cambiamos los números y él me dijo, mira, yo lo voy a escribir en inglés, que a mí me conoce, pero he publicado mucho, lo voy a mandar, creo que era el Record o Journal, una de las dos revistas importantes internacionales. Pero, claro, no tiene el CM, bueno, sí, pero con el N me decía Carlos, y se lo rechazaron. Se lo rechazaron porque no tenía la evaluación seminal. Como ya los toros muchos habían muerto. Y yo le decía a Carlos, pensar que uno, con el afán de publicar, si yo hubiera puesto 2 renglones, todos los toros fueron analizados seminalmente y su semen fue apto, chao, a lo mejor se publicaba. Pero ni loco. No lo hice porque no lo consideré necesario. Entonces no voy a venir ahora. Bueno, y no fue aceptado y se publicó en Taurus, acá en Argentina, en el año 2006. Y después, en el 2016-18, cuando me fui a España, al Congreso Mundial de ANEMBE, que me invitaron a hablar en Sevilla, me llevé el trabajo actualizado con 61.000 toros revisados y publicado en Taurus. Y ya después, este año, estoy por los 65.000, pero ya me dijeron que ya era un poco... Los porcentajes no van, no cambian, cambian la cantidad de números, pero se mantiene los mismos porcentajes de rechazo por esto, por esto y por esto. Bueno, conclusión que lo hice para el último trabajo, porque quería saber la importancia que tiene la prueba y en estos toritos vírgenes, a ver, que son... Chuni, aprovecho para decirte, son las 5 menos 5. Sí, voy muy lento, sí. Acordate que tengo un montón de preguntas. No, 5 y 10 tendrías que terminar. Listo. 5 y 10. Gracias. Bueno, conclusión, que de estos 366 vírgenes, en el examen clínico, problemas de glande, lesiones en el pene, detecté el 47%. Pero, en definitiva, la mitad de los que rechacé, de los 366, lo detectamos en la prueba. Y generalmente son papilomas muy chicos en el glande, que son imposibles de palpar en una revisación clínica. Si no lo ves, no lo detectas. Y con los adultos, la mayoría, estos 270, son todas las desviaciones en espiral del pene, ¿no? La mayoría. Porque un hematoma, una verruga grande, el toro la tiene protruida, entonces se ve. Entonces, pero más o menos acá más se detectaron el 60% en el examen clínico y el 40% en la prueba de capacidad de servicio. Entonces la prueba sirve para detectar la libido sexual, la habilidad de servicio, patología de pene, el aparato locomotor y una desviación en espiral que no sé si la pueden detectar ahí, pero yo la estoy viendo, aparte es un problema que después si surge alguna pregunta les explico todo, porque si no me voy a perder 5 minutos y me quedo sin tiempo. Entonces, la capacidad de servicio es la cantidad de servicios que un toro realiza en un periodo en toro a campo de 21 días y que es predecida con más del 90% de exactitud. Lo que pasa en el corral con lo que pasa en el potrero después tiene un 90% de exactitud. El 100% no existe, pero 90% es altísimo. Esto es lo más importante. En toros adultos, hoy en día, en salvaguarda de la vaca, que antes la vaca se ligaba a 40 minutos de prueba, y uno por desconocimiento lo hacía, porque bueno, Loki lo hizo así, y yo no iba a cambiar nada hace 40 años, ¿no? O 30 y pico. Entonces la vaca estaba a 40 minutos y muchos toros la servían varias veces. Hoy en día, con todo lo que pasa en el tema de bienestar animal y demás, incluso tengo un protocolo que saqué con una ingeniera agrónoma que hizo el curso acá conmigo, Ana Clara González, que está en el INTA de Anguil, trabaja en bienestar animal, e hicimos un protocolo que está en mi página de internet, lo que habría que hacer con las vacas que van a ser elegidas para la prueba. Por eso, al que le interesa, entra a la página, lo busca y lo lee. Entonces, en todos los adultos hoy en día que entran a la prueba, un servicio, uno lo observa bien el pene,
si lo realiza antes de los 5 minutos se retira y es de muy alta. Antes de los 10 se retira y es de alta, y antes de los 20 de media. O sea que lo que más quiero es observar su pene que esté perfectamente, como yo digo, inmaculado, con el glande como un capuchón, que no tenga la más mínima duda que ese pene está en condiciones de hacer el reflejo de búsqueda y concretar el servicio. Entonces, y los toros, evidentemente, que hoy en día son pocos los campos que voy por primera vez a hacer la prueba. Entonces ya vienen, como la repetibilidad es altísima, es de .86, si no pasa ningún problema físico, el toro sigue manteniendo una capacidad de servicio excelente. En cambio, en vírgenes, a veces le podemos pedir un poquito más, le sacamos 2 servicios. El toro sirve, si sirve de nuevo antes de los 5, es de muy alta, sirve a las 9 de la mañana y 9 y 8 minutos sirve de nuevo, es de alta. Si sirve antes de los 20, sirve una vez y antes de los 20 por segunda vez es de media, y un toro de baja es aquel que no sirve. Entonces, en los vírgenes, que aparte pesan mucho menos, la vaca lo siente mucho menos, uno le puede pedir un segundo servicio y es la primera vez que lo estoy probando para estar más seguro. Esta diapositiva, cuando la dio un gran amigo y amigo tuyo también, Carlos Fernando Ruiz Toranzo, en el curso de coaching ontológico, yo veo esto y me volví loco. Eran comportamientos sociales, la CS. Pero para mí CS toda mi vida fue capacidad de servicio. Entonces yo dije, no, terminó, le dije, Fernando, vos me pones esto, y me haces esta diapositiva. Y me la hizo. Es una prueba complementaria a la prueba de capacidad de servicio. Tiene un 90% de exactitud, recién se lo dije. Mayor preñez cabeza, se lo dije antes. Menos cantidad de toros, se lo vengo diciendo hace rato. Alta heredabilidad, eso no se lo dije. .67 es un trabajo de bloque. Y .53 es el trabajo en la Argentina que hicieron los tecnistas Alejandro Rodríguez y Rubén Martínez de la Universidad de Loma de Zamora, con datos que le facilité de 1.126 toritos vírgenes, hijos de 26 padres diferentes. Y está publicada en la revista Terios y está en una fotocopia en mi página de internet. Todas las fórmulas habidas y por haber de genética, está todo hecho y dio .53, que estaban como locos, porque significa que el 53% de la capacidad de servicio de los toros se debe a los padres y no se debe a otro factor. Es altísimo. Alta repetibilidad, .86. A lo largo de la vida, el toro, si no tiene un problema físico, su capacidad de servicio se mantiene en un 86%. Es una prueba, ya le digo, que produce, por eso, mayor rentabilidad. Este es el corral de estimulación que los toritos vírgenes, en este caso estos limusín, están observando a estos toros adultos que en ese momento estaban sirviendo y que para la foto se tranquilizaron un poco. Y estos toritos alineados, uno cuando saca a los toros adultos, abre esta tranquera, tiene que hacer un peine acá y abrirle que estos toritos que están estimulados entren, y no este que está mirando, cazando moscas ahí abajo, ¿no? Estos son los que están estimulados, que están mirando. Muchas veces uno les ve, observa el flemen, goteo de líquidos precoitales, están con ganas de atravesar el alambre. Y estos toritos, les puedo asegurar, siendo vírgenes, entran en este corral y en menos de un minuto, más de uno, varios están montando y más de uno servido. Este es el trabajo de Blocky que hizo con 920 vaquillonas divididas en 23 rodeos de 40 vaquillonas cada uno, ¿no? Y trabajó con... Qué apurado que estoy, ¿eh? Trabajó con 23 rodeos de 40 vaquillonas con un toro, que eran toro de baja, de media y de alta. Y él tuvo, como ven acá, el problema es que esta plumita, cada diapositiva la tenés que hacer, no te queda para todas. ¿Sabían eso? Bueno, no me demora. No, sí te queda. Bueno, no importa, dale, sí. A mí no me queda, pero no importa, no te calentes. Toro de baja. El promedio fueron 70 días de servicio, ¿no? Los toros de baja tuvo un promedio
de índice de concepción, que es el porcentaje de preñez en los primeros 21 días, ¿no? Tuvo un promedio de 21%. 60 con los de media, 73 con los de alta. Como ven, los toros de alta concentran más la preñez al comienzo del servicio. La preñez final en 70 días tuvieron 33, 92 y 97. Los de media se acercan a los de alta. Al final, incluso puede haber algún toro de media, como acá, que tuvo el 96%, que tuvo más preñez que uno de alta, ¿se dan cuenta? Pero esto es lo que la clave, la preñez cabeza. ¿De acuerdo? Estos son los ensayos que hicimos en la Argentina en el año 85, con una excepcional primavera que llovía, se inundó Azul por segunda vez después del 80. Y en estos campos, vaca con cría, usamos 263 vacas con cría, con 4 toros, al 1,5% en 75 días de servicio, 96% de preñez. Era una primavera, les digo, excepcional. Pasto había, pero en cantidades, la vaca estaba muy buena. Y eso nos facilitó mucho, ¿no? Les toca estos ensayos, un año de seca, la vaca no cicla, y obviamente el mal resultado va a ser porque eran poco toros, ¿no? Desde ya sabía el final, no porque la vaca no ciclaba. 100 vaquillonas con 2 toros, 95%, y acá para determinar un poco que la vaca es la que determina la preñez y no el toro, estos 2 toros, con estas 105 vacas, 46 de segundo y 59 de primero, a las vaquillonas las preñaron el 97%. Y a las de segundo servicio, que querían que estén por un problema de padres que estén con esos toros, se preñaron el 84%. Dentro del mismo rodeo se preñaron mucho menos. El único ensayo que hicimos con toro de baja, 100 vaquillonas con 2 toros de baja, que en 40 minutos de prueba, o sea, no es una baja como hoy se da, está un poco mucho. ¿No? Ahí en 40 minutos los toros rumiaban, estaban echados, eran realmente impresentables, ¿no? Elegimos esos 2, obviamente, era nuestro primer trabajo en la Argentina, ¿no? No podíamos fallar. Y preñaron el 6%, cuando normalmente lo mínimo sería un 60, 65, tenemos mucho más, pero pónganle eso. Estos preñaron 6 vaquillonas en 21 días. Y después, después se les echó toros de media. Hicimos un servicio de 15 de octubre al 5 de noviembre. Retiramos los toros 10 días e hicimos el tacto a los 35 días del 5 de noviembre, o sea, el 10 de diciembre. Y detectamos 6 vaquillonas preñadas de las 100. Y este fue nuestro ensayo, que fue también terminante, concluyente, que le dimos validez estadísticamente en el CIAP de Venado Tuerto. 400 vaquillonas al corte, 200 con 5 toros de alta, 200 con 5 toros de media. La única diferencia era la capacidad de servicio. Bueno, los toros eran de la misma edad, muy buena circunferencia total, todo bien. Y tuvimos 20%. En lugar de bloque el 13% del 60 al 73, nosotros tuvimos el 20% de diferencia de preñez en 21 días. 85 contra 65. La preñez final se asemejó bastante, pero 6% de diferencia. Pero este 20%, a 800 gramos por día, un ternero al pie de la madre, en 20 días son 16 kilos, es mucha plata. Acá tenemos de los 32.000 y pico de casi 33.000. Por eso ahí mi currículum está mal, la cantidad de toros. Son 23.000 vírgenes y 10.000 adultos. Ahí puse cualquier cosa, puse 35, no me importa. Esto es lo que vale. La prueba está diciembre del 2020. De 32.718 toritos, o toros mejor dicho, hay 19.477 vírgenes, que se rechazó el 4%, casi 800 toros, y adultos el 5,7%. El total fue el 4,7%. Ya terminando,
le metí una arremetida violenta. Esto es una recopilación que hice en una charla que di en el año 93, en el primer Congreso Mundial de Cría Vacuna en el Sheraton, que hablé con 6, 7 veterinarios que ya en el año 86 habían empezado a hacer la prueba. Entonces yo le pedía datos. Yo quiero datos de vacas en excelente estado, porque yo no puedo evaluar la capacidad de servicio con un rodeo de segundo servicio con una condición corporal 2 de una escala de 1 a 5. Pues ya sabemos que la preñez va a ser 75, 80%, y ¿qué? ¿Los toros no sirven? No, la vaca no cicló. Entonces yo digo, vos pasame rodeos en excelente estado, sin veneria, con bajo porcentaje de toros, todo bien, ¿entendés? Y junté 148.300 vacas de 51 establecimientos de 7 provincias de la Argentina. O sea que el N, aparte de ser impresionante, son 51 campos de 7 provincias, en los manejos, ¿no? La gente, pues, no es que todo lo manejaba una empresa, ¿entienden? Servicio de 2 meses a 3 meses y medio, porcentaje de toro 1,7 a 2,4, eran 3.000 toros en ensayos, resultado 94% de reñidas. Esto mismo se lo traducía Gabriel Bo al doctor Albert Barth en Carlos Paz en el año 99, después de que dio la charla y que habló maravilla de la evaluación seminal, que no se podía. Una cosa es, yo voy a dar una charla en España, averiguo en cómo está el y yo digo, en la Argentina hacemos esto, pero ustedes acá, a lo mejor mi Biblia de Argentina y la quiero imponer en otro país. Eso es lo que yo veo, y yo lo voy a discutir, lo he discutido siempre. Se lo discutía a Coulter en muchos lados, y acá no lo acepto, porque si no yo tendría que haber estado ya en el último subsuelo, en 48 años, sin evaluar el semen, con la vaca bien comida y sin venerías, 94, 95, 96, tengo campos de 30 años de promedio 93%. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué le voy a hacer gastar en una evaluación seminal que sale mucha plata? Más vale raspar 3 veces los toros, viejo. Asegúrate que no tenés veneria. El semen, listo, dalo por hecho. Buena circunferencia, buen tono testicular, estoy de acuerdo, se te puede escapar un 2%. Pero como ese 2% va a estar mezclado con otros toros, no te va a afectar para nada. Conclusión, yo le traducía en esto, felicitaciones, me decía. Entonces me acuerdo, lo nombro porque todos lo conocen, Marcelo Canosa, lo llamo después, ¿viste? Sí, vos sabés que le había mandado un alumno que estaba con él, y dice, sí, estuve en la charla ahí, me pareció, claro, yo venía impresionadísimo con el tema semen, todo que había que hacer, sí, ya me estaba por comprar el Electro al día siguiente. Pero después terminó la charla y levantó la mano uno, que era yo, ¿viste? Y le empezó a tirar, y bueno, por lo menos se fue con las 2 campanas, que eso es lo que yo pretendo. San Rafael Mendoza, un potrero de 7.000 hectáreas. Después mucha gente me dice, claro, todos estos trabajitos usted lo hace en potreros de 5 hectáreas con el EGNA. 7.000 hectáreas. En Azul no creo que no quedan establecimientos de esta cantidad. Un ingeniero zootecnista que estuvo en una charla que yo di en General Alvear Mendoza, cuando pregunté qué porcentaje de todos usaban, empezaron ahí y el más largó con el 6, 8, 10, 12, 14%. Usaban hasta el 14% de todo. No, porque acá, doctor, usted se imagina con la extensión de los potreros, claro, siempre es el tamaño, porque no tienen en cuenta el grupo sexualmente activo. Estos 9 toros que compró, los compró acá en la provincia de Buenos Aires, él necesitaba comprar. Vino, se compró 9 toros de alta que quedaban de una cabaña que no se habían vendido en el remate, o sea que no eran cucú, pipí cucú, ¿no? Se lo llevó allá, bajaron, otro mito, ¿no? El toro tiene que llegar un mes antes al campo para adaptarse. Bajaron el camión, creo que al día siguiente los echó en las 7.000 hectáreas, que tenían 2 aguadas, porque ahí la receptividad es de 25 a 30 hectáreas por vaca, porque no tienen capacidad para darles agua. Entonces, la mitad del potrero no llega nunca a comer ahí. Bueno, conclusión, 90% de preñez, que para esa zona el tipo estaba como loco. Muchos vecinos después bajaron, el 14%. Martín, Juni, disculpa, los silencios cerraste el sin querer. micrófono, claro. Sin querer, tocaste tu micrófono y lo has cerrado.
Mové el cursor y va a aparecer un microfonito tachado. Ahí, tocalo encima, se va a abrir. Mírame a mí. Sobre la pantalla, mové el cursor y va a aparecer un menú de abajo para arriba, una faja blanca donde hay un micrófono y ahí tocalo porque lo cerraste, tocaste con la mano y lo cerraste. Ahí está. No, abrilo. Tenés cerrado el micrófono. Vicky, Martín va a tener que salir de la presentación, ir a la videollamada, activar el micrófono y volver a la presentación. Chuni, pon escape. Si me escuchás, pon escape. No te escuchamos, pon escape porque tenés que habilitar el micrófono. Ahí descartalo, eso cerralo. Descartalo. Ahora, ahí está. Ahora fíjate si aparece abajo el menú contextual ese que aparece un microfonito, ahí tocalo porque lo has cerrado. Aparece un micrófono, un teléfono y una cámara. Martín tiene que ir al navegador de internet, al Google Chrome. No, es arameo lo que le estás diciendo. No. A ver, Chuni, hagamos una cosa. Chuni, escúchame. Ahí está. No. Ahí ve el micrófono que está en rojo. Ahí lo ves al micrófono. Ahí, Ahí toqué el micrófono, Chuni. Bendito sea Dios, dale. Vamos, carajo. Ahí está. No, pero bienvenido, Chuni, bienvenido. Lo volviste a tocar, volvelo a apretar. Y saca el cursor de ahí, movelo para otro lado el cursor. Ahí está. Listo, ahora puedo volver a poner la presentación. Chuni, te quedan 3 minutos. Sí, pará, pero descontame 5 de presentación y 5 de problemas técnicos. Pero es que tengo un montón de preguntas, Juan. Yo no tengo problema hasta las 9 de la noche, me puedo quedar. Sí, pero los alumnos los tengo que soltar a las 6 porque tienen otra clase y a los graduados a las 5 les había prometido soltarlos. Muratovich ya está. 3.500 hectáreas, al 3,5%, 25 años trabajamos en este campo. Los años que llovía, 700, 800, esta penía. Por ahí llovían 200 milímetros en el año, teníamos el 60%. Esto es la novedad que ya en pocos días está en la calle. El libro de Campero, Julián Bartolomé y su hija, y que yo tuve el honor de escribir 2 capítulos. Está ya en la imprenta y en el hemisferio sur lo van a poder adquirir. Este es el toro más pesado de 3.500 kilos que revisé en la isla de Manhattan. Ahí está mi página, la ven, y mi mail. Claramente. Mi mail, y acá están toda la familia. 36 de familia. 22 más 6 con sus mujeres y María y yo. Listo, muchas gracias. Un abrazo, gracias Chuni, muy amable. Si fuera, mira, hay 188 personas que te han estado escuchando, 89. Y Chuni, voy a apelar a lo siguiente, una cosa hay un montón de preguntas. Espérame. ¿Cómo? Estoy queriendo salir. Bueno, ahora minimizá la presentación, minimizala de la rayita, minimizala. Ahí está, tic. Ahora deja de compartir, deja de presentar. Perfecto. Y ahora nos ves a todos. Bueno, mira, nos hemos tomado el atrevimiento con mis 2 colegas por supuesto acá es cuando los graduados se enojan porque hemos tenido que hacer una síntesis de las preguntas. Y la otra cosa que te tengo que pedir es que me ayudes vos en ser concreto en las preguntas porque son varias. Hay algunas que me las he ido contestando porque en función me las han hecho antes de que te la hagamos. Pero empezamos por la primera. Diferencia de capacidad de servicio entre toros, vos tauros y vos índico, para empezar. Y bueno, es todo un capítulo eso. Es casi imposible poder contestar. Bueno, por empezar son 2 especies diferentes. Entonces, yo he trabajado con toro adulto Brahman en Corrientes, con buenos resultados,
cuando hicimos los ensayos a campo, porque el tema no es solamente hacer la prueba, que te diga alta, media y baja, y te vas a tu casa muy tranquilo. Después tenés que echarlos con las vacas 2 meses, o 1 mes y medio, 3 meses, y ver la diferencia de preñez. Con Brahman adultos tenemos ensayos hechos con buen resultado. Cuando hice en el ORE vírgenes en el INTA de Leales de Tucumán, no pudimos hacer la prueba, pero eran un lote de 16 toritos que entraban a la manga y daban vueltas y vueltas y nunca se detuvieron atrás de una vaca. Pero yo estoy seguro que con Brahman tienen otro comportamiento, ¿no? Tienen mucho menos habilidad que el británico, pero los toros que servían una vez, ya en ese momento los considerábamos de alta y preñaron significativamente más que los que consideramos de media, que eran los I interesados y los ni no interesados. Porque te das cuenta, los que no demostraban nada eran de baja, que preñaron menos que los que montaron sin llegar a concretar. Pero bueno, la prueba se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer, hay que trabajar. Blocky todo lo desarrolló en Bos Taurus, o sea que él no me podía aportar mucho, pero... Bueno, dice, hay un mito que las razas índicas en particular, Nelore, y trabajan de noche, que son muy tímidos. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Cuando estuve en Australia había una estudiante mexicana que estaba haciendo un trabajo de tesis del momento del celo de la hembra cebú. Y tenía un pico a las 9 de la noche y otro pico a las 5 de la mañana. Entonces yo la jodí y le decía, será por eso que trabajan de noche. Pero bueno, la verdad que eso decírtelo, yo los he visto trabajar, montar y servir de día en los bretes con una vaca no en celo. Entonces, otros autores te hablaban de que tenías que estar a 300 metros con largavistas. Yo todas esas cosas de locos nunca las acepté porque la puedo demostrar, pero si después en la práctica nadie la va a hacer, ¿de qué me sirve? Tengo otros que hablaban de que tiene que estar la vaca en celo, porque el cebú, como es menos hábil, la vaca en celo se dilata más la vulva y facilita más el servicio del toro. Entonces, pero yo digo, tener 6 vacas en celo el día que yo voy es otra cosa imposible. Yo las quiero hacer igual que en el Bos Taurus. La vaca encepada, no en celo. Bueno, y así la hicimos en Mercedes Corrientes, con Bernardino Beckwith y nos fue bien. Hay 2 preguntas que las he juntado que tienen que ver con una cuestión de política de adopción. Dice, ¿cuál crees que es la razón por la cual no se fomenta la prueba de capacidad de servicio por parte de las asociaciones para que figuren los catálogos? Y la otra dice, ya hace un juicio sobre esto, dice, ¿será una razón económica? ¿Será una razón estrictamente de que los profesionales no la consideran? Y hay muchas cosas. Una cosa para mí fundamental, que el criador, que en definitiva es el que va y pone los pesos el día del remate, no la exige. Porque yo me acuerdo una vez con una clienta mía, quería comprar todo, entonces llamó a la cabaña delante mío, dijo, sí, bueno, sí, en particular, bueno, pero no tienen la prueba. No, pero no se preocupe, se la hacemos, ¿viste? O sea que si vos sos cabañero, no haces la prueba porque considerás que no hay que hacerla, entonces si te vienen a pedir todo, no les podés decir, bueno, pero si usted quiere, siempre el cliente tiene razón, se la hago. O sea que, y por empezar, como se maneja mucho el tema de inseminación, el tema es que no se dan cuenta que a lo mejor, el toro a lo mejor nunca vino a la Argentina, pero a través de los hijos, por la alta heredabilidad que tiene, vos podés inferir la capacidad de servicio de los padres. Me ha pasado tener cabañas con reservado gran campeón varios años y que todos los hijos de él eran una lucha media, algunos de alta. Claro. Y cambió de toro y empezó y metió uno de alta. Y vos sabés, es notable cómo se nota eso. Pero el motivo es un motivo, ya te digo, yo he propuesto que le incorporen un DEP de la capacidad de servicio, voluntario, más vale que no sea obligatorio, pero es como hablar en su momento, no sé, no quiero discriminar a nadie, pero es una cosa que nunca le entendí, nunca. Y las cabañas, viste, cuanto menos le toques el tema, porque consideran que es un motivo más para rechazar los toros, y que después un cabañero que al final le hice la prueba 5 años,
como 500 toros. Primera pregunta, ¿me van a pagar más los toros? Y bueno, si empezamos así, me levanto y me voy. Le digo, pues yo no le puedo decir que le van a pagar más los toros. A lo mejor, si se juntan dos personas que quieren ese toro y van a usar el bajo porcentaje, se lo pueden disputar, pero yo te digo, pero en los campos de cría es inaudito que no la hagan, pues es un chequeo más. Tener un toro 3 meses que no te deje un solo ternero no cabe en ninguna cabeza. Pero como usan el 4 o 5%, no se deprime la preñez, ¿entendés? Eso es lo que pasa. Hay una pregunta, dice, si en un sistema se usa IATF más repaso con toros, ¿qué diferencia hay entre usar toros de distinta capacidad de servicio? Así es la pregunta, ¿no? Bueno, yo pensé que venía por el porcentaje, no la termino de entender. Normalmente... entiendo que debe ser lo mismo que has dicho para cualquier servicio. Ahora, hablemos de la combinación de usar IATF con toros de alta. Esto lo usamos siempre, me parece perfecto. Cuando uno implementa la IATF, yo a los 5 días le echo los toros y normalmente usamos el mismo porcentaje de toros que usaría en el servicio natural. Si son 100 vacas y supongo que 50 se me van a preñar en la IATF, yo le echo 2 toros que equivaldría al 4% de la vacía. Pues si preñaste 50, te quedan 50 para los 2 toros, estás utilizando el 4%. Pero tampoco caigo en esa locura que por ahí la escucho y la veo que usan el 8, no, porque se concentran los celos. Sí, estoy de acuerdo, en 6 días se concentra una alta cantidad de celos, ¿no? Después, en el primer celo post-IATF. Pero los toros de alta están capacitados. Un toro de alta está capacitado para servir 16 veces por día. Eso se lo dije a una persona y hicimos un ensayo en un feedlot, 900 vaquillonas, 500 coloradas, 400 negras, y usó el 1% de toros. Y yo había escuchado a un ingeniero en una charla recomendar el 6% en toro de corral. Te das cuenta que cuando tendría que ser mucho menos que a campo, pues las tenés todas ahí. Con el 1% fue espectacular. Me quedan tres. ¿Cuál sería la respuesta técnica? Este es el resumen de 2 o 3 preguntas. ¿Cuál sería la respuesta técnica que se le debe dar a un productor que rota sus toros cada 15 días en un servicio de 90 días? No por ser pedante, soberbio y autorreferencial, pero lo mandaría que lea un artículo que yo escribí, que me lo pidió Mario Sirven hace muchos años, Rotación de toros, basta de vueltas. Está en mi página de internet. No hay ninguna ventaja. En su momento fue espectacular para difundir las venerias. Entonces la gente rotaba y si tenía un rodeo infectado terminaba con todo. En muchos campos que empecé a trabajar en su momento, me decían, el servicio le podemos echar el 15 de octubre, el 3%, lo que sea. Y después los lunes le digo, es el día posterior al domingo. Yo no sabía que me quería preguntar. Claro, porque él estaba acostumbrado a que todos los lunes durante los 3 meses se la pasaba llevando y trayendo y poniendo y sacando toros, rotando. No hay ninguna ventaja, muchas desventajas puede tener, y aparte que eso es por subestimar al toro. Entonces, como subestiman al toro, piensan que rotándolo o tiene algún toro en descanso, que algún toro puntual a los 3 días de empezar el servicio se te lesiona, está bien, lo cambiás. Pero si pasa después de los 20 días y es un rodeo en muy buen estado, que ya sabés que han ciclado que tenés un 60%, ni me preocupo en que se lesione un toro. Perfecto. La capacitación del personal es importante para la adopción de la técnica de la prueba de capacidad de servicio. ¿Qué consideración puede hacer sobre eso? Yo tengo ahí un decálogo, indicaciones para los recorredores, que últimamente empecé en varios campos. El día que vamos a hacer la prueba, que ya falta poco para el servicio, nos juntamos en la manga y se los entrego y charlamos un poco. Todos ya lo conocen, pues no les digo nada nuevo. Gente que está hace 30 años en un campo no les voy a descubrir la pólvora. Pero nos ponemos de acuerdo en algunas cosas que tienen que mirar, simplemente, y sobre todo en el tema de que los toros que he hecho este potrero, bueno, los tengo numerados, que sean los mismos, que no se empiecen a cambiar.
observarlos, sobre todo a lo mejor algún toro que uno compró en una cabaña, hizo la prueba y ese día puede ser que no haya montado. Entonces, mirá, no lo voy a rechazar. Entonces, probalo, pero en vez de observar los 40, tienes que observar 1 o 2. Cuando lo ves servir, listo. Vos decís, sirvió tal día. Entonces, en ese decálogo hacemos un repaso de todo lo que tienen que tratar de mirar y observar. Sobre todo, observar. Vos vas al diccionario, observar es mirar con atención. Vos entrás, todos miramos, ¿viste? Pero yo voy, me fijo el pen, las patas, la pezuña, lo hago trotar. Eso es observar. Tener el ojo aguzada a la vista para mirar. Y no mirar el alambrado, como van recorriendo a veces. Me quedan 2 preguntas, pero ya las contestaste. Una vinculada a la alimentación de los toros y la otra del sur de Mendoza, también 5% de toro con 88% de preñez, y tenía sentido bajar. Ya la contestaste. Bueno, Chuni, mirá, la riqueza ha sido enorme. Así que en nombre de todos los graduados que están escuchando, en nombre de la cátedra y en nombre de la facultad, te voy a hacer la primera despedida, porque después te tengo que despedir porque nos vamos a quedar con los alumnos una media horita. Así que, Chuni, de corazón te digo, siempre me impresiona la contundencia técnica que tenés, y de ahí viene lo convencido, lo entusiasmado y lo ilusionado que te escuchamos cada vez que te escuchamos. Claro que sí, me la acuerdo como si fuese hoy. Yo creo que eso, el entusiasmo, el convencimiento y la ilusión no viene del optimismo no realista, al contrario, viene de tener objetivado y haber trabajado con prolijidad juntar los datos. Cientos de veterinarios y de colegas ingenieros agrónomos también no nos hemos ocupado de juntar los datos. Vos sí lo has tenido y eso permite darle contundencia a lo que decís. Así que, Chuni, enormemente agradecido. Acá hay chat, un lujo. Bueno, hay un montón de cosas. Quería agradecerte y decirle a los graduados que se pueden retirar, y a los demás, a los estudiantes que se queden, vamos a hacer 5 minutos de descanso. No se vayan del aula, que nos vamos a quedar con el Chuni un ratito. Chuni, tus palabras, si querés ahora. Bueno, para los graduados y no graduados, a lo mejor hay productores también acá. Puede ser, sí, señor. Algunas caritas veo. Yo les agradezco mucho que hayan estado acá presentes en escuchar y sobre todo los que ya me han escuchado más de una vez, ¿no? A eso les tengo que agradecer infinitamente, porque lo importante es que comprueban que no tengo el doble discurso, que siempre digo lo mismo. Eso es lo único positivo que pueden sacar. Pero porque cada vez me convenzo más, ¿no? Y pasan los años y uno va viendo y como vos decís, y metés la mano y está preñada y lo otro, y bueno, todo eso te va confirmando que las cosas se pueden hacer simples, que la vaca coma bien, la sanidad, que los toros trabajen, y tenemos que salir de estos números fatales del 62-65% de destete a nivel país, que eso es una asignatura pendiente, que hace 60, 70 años que está y no la movés ni a palos, ¿no? Pero bueno, individualmente, por suerte, hay campos que están trabajando muy bien. Yo por eso felicito a todos los criadores que han pasado años complicados, que ahora el torneo está valiendo. Bueno, es un premio a todo el esfuerzo, ¿no? Bueno, Chuni, muy amable, muchas gracias. Gracias por la presentación. Hemos tenido 189 personas en total. Así que muchas gracias y los esperamos en cualquier otro encuentro. El chat está al rojo vivo. Entonces, ahora sí, siendo las 17:30, los espero de vuelta acá a las 17:35. Vicky puede cortar la grabación y volverla a hacer con los estudiantes, pero separemos esta primera parte. No se vayan los